Sí, estuvimos aquí en el ECA hablando con el director que nos hacía referencia que debido a la cantidad de casos y baleados que reciben a diario se empieza a complejizar también el tema de la atención, porque nos describía que ya no es como antes que ingresaba una persona herida de bala, quizás con un disparo, sino que en la mayoría de los casos ahora ingresan prácticamente acribillados a balazos. Y esto hace que la evolución obviamente sea más lenta y también más complejo el trabajo que deben realizar las autoridades médicas. Y en paralelo a esta situación que vive la ciudad de violencia y que impacta directamente en la red de salud, se suma también lo complejo que es convivir con distintas situaciones sociales a las cuales él también hacía referencia, que tiene que ver con la presencia aquí de personas en conflicto con la ley penal, con familiares relacionados a estas personas y también el temor permanente por parte de los profesionales médicos y aquellos que trabajan en el hospital de terminar siendo víctimas de algún tipo de acción. Y es por eso que les decía en el inicio, se ha dispuesto desde el fin de semana la presencia permanente, 24 horas, custodia permanente por parte de la policía de la provincia a este hospital, el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, entendiendo que están en una zona que podría considerarse de peligro, lo que ellos mismos off the record nos describen como el hospital mismo convertido en zona roja debido a esta ola de violencia, con lo cual estamos hablando de que es una situación que más allá que nosotros estamos mostrando a diario, también impacta de esta manera en los profesionales de la salud que tienen como fin intentar salvar vidas y también paliar las consecuencias de la ola de violencia. Sí. Es el hospital de Epicentro, que no solamente es de Rosario, sino todo el Gran Rosario, salvo algunos casos en zona norte, que en principio son atendidos en el Eva Perón. El 100% de los casos que nosotros contamos sobre personas acribilladas, baleadas, lastimadas en la vía pública, van al ECA, que es el lugar de emergencia. Y como vos decías, Gaby, también muchos son personas que están en conflicto con la ley, sus familiares se hacen presentes, una situación extremadamente difícil desde lo profesional y humano. Para estos médicos. Que nos pasamos toda la pandemia hablando de la ocupación de camas y de la imposibilidad de dar respuesta a todos los casos de coronavirus. Y en esto estamos en una situación similar. Es nuestra pandemia. Es nuestra pandemia, la de la violencia, la inseguridad. Hay un montón de camas, un montón de profesionales, pero no alcanzan. No alcanzan para tantos hechos y tantos heridos graves. Y fíjate que ahora además se sumaron 3 adolescentes, Gaby. Claro, justamente para tener idea de lo que representa esto, el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, podríamos decir que hace una selección de los heridos. Aquellos que tienen mayor gravedad terminan aquí. Y es por eso que uno de estos adolescentes baleados anoche, a las 10:30 de la noche, en González del Solar y Génova, está aquí internado y lo están atendiendo. Hay otro que quedó en el Policlínico San Martín, donde se le brindó una atención más reducida y entendemos que ya se le dio inclusive el alta porque tenía un balazo en la pierna. Y otro de los adolescentes baleados, también de 15 años, fue derivado también a otro hospital, con lo cual no llegó a ECA. Y esto antes no ocurría. Habitualmente los trasladaban todos aquí al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, pero dada la situación compleja de atención médica que están atravesando aquí los profesionales, se ha dispuesto que en caso de que no revista demasiada gravedad, es mejor que queden en otros espacios públicos, para entender lo complejo que se está volviendo la realidad de Rosario también en materia de salud, porque antes los otros hospitales no recibían a estos heridos o en realidad les brindaban la primera atención y se disponía el traslado. En este caso, por ejemplo, es paradigmático. No se dispuso el traslado de estos otros 2 adolescentes, sino que uno solo, que reviste mayor gravedad, sí está internado aquí en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, y sobre él específicamente nos hablaba Jorge Vitar. Compartimos la entrevista. Bien, él ingresa a las 23:50 de anoche con herida de arma de fuego en miembro inferior derecho, con compromiso óseo, así que ya hoy, hace unos minutos, estaba entrando a quirófano con equipo de traumatología para hacer una toilette. ¿Qué sería eso? Una evaluación de la fractura expuesta sería, porque es abierta, y limpiarla. ¿Quién lo trae hasta aquí, hasta el hospital? Llega con un móvil del sistema de emergencias. ¿Qué referencia hace de cómo recibió el disparo? No tengo datos de eso, no hizo ninguna referencia, al menos que hayan contado los equipos médicos. Se trata de un adolescente, tiene apenas 15 años. ¿Tienen habitualmente ustedes ingresos de adolescentes baleados?
Sí, si bien la media es de pacientes jóvenes y si uno hace una estadística desde aproximadamente 30 años, también están ingresando, se está viendo que ingresan más chicos y más grandes también. También nos pasa que vemos gente de más años. Estadísticamente, en términos de baleados, ¿hay un incremento durante este año 2022? Que es al menos la impresión que tenemos, pero queremos saber si en el ECA específicamente tienen ese número también de incremento. Es una pregunta frecuente que no se ve y no impacta en los números. Estadísticamente no ha variado eso. Sí, lo que se puede decir es que ha cambiado la complejidad, que el grueso de los pacientes llegan al Hospital Clemente Álvarez, pero que también otros hospitales reciben heridos de arma de fuego, y que ha cambiado, como les decía, la complejidad. Hay pacientes que llegan más complejos, con más heridas de lo que se veía antes, y eso aumenta toda la complejidad de la necesidad de recursos, de equipos de quirófano, de cirujanos, de recurso humano. Es más trabajo porque ha cambiado, como les decía. Claro, uno puede entender que antes llegaba una persona herida de bala. ¿Qué es herida de bala? Que recibir un balazo, ¿no? Ya eso es terrible. Ahora estamos teniendo casos de gente acribillada. Y los casos más resonantes, de hecho, fueron los de las personas más conocidas, por la circunstancia en la que ocurrió, de Sanabria, de Virginia, personas que reciben 7 u 8 balazos y que necesitan muchas intervenciones y que no puede ser solucionado en un solo día, por eso estas estadías tan largas y ocupación de cama altísima, donde el ECA por lo general iban a parar los accidentes graves, los siniestros viales graves. Para eso sobre todo era el ECA, ahora se transformó en otra cosa. Claro, y también pensaba incluso en herida de bala. Antes un disparo en la pierna alcanzaba para ser considerada una herida grave y que te atienden en el ECA. Ahora, como a lo mejor no corre riesgo tu vida, ya directamente si es un balazo en la pierna, te derivan a otro efector de salud. Es muy grave lo que Tremendo. estamos escuchando, Gaby. Ahí veíamos, Gaby, a propósito del caso que te tocó cubrir, algunas imágenes, por supuesto, con el rostro difuminado de este chico de Lucas, creo que es el nombre, solamente 13 años, un adolescente acribillado a balazos. Ahí está la imagen, un nene realmente que perdió la vida en este hecho. Sí, yo lo describiría como un preadolescente, porque en realidad acaba de terminar la primaria, pensémoslo en esos términos, tenía tan solo 13 años, una criatura, y la verdad que estando en el lugar no solamente hemos podido ver cómo los han acribillado a balazos a estos adolescentes que se ubicaban en la esquina de Génova y González del Solar, donde hay una pintada que dice los pibitos de Génova, como si así se describieran ellos, como pibitos, entendiendo que ni siquiera les cabía el calificativo aún de pibes, porque no se consideraban ni ellos mismos adolescentes. Y sí se observa en el lugar donde nosotros llegamos a contabilizar muy rápidamente al menos unos 10 balazos, pero debe haber muchos más. Resultaba complejo porque es un paredón, entonces quizás no queda tan marcado el disparo, pero lo llegamos a contabilizar rápidamente, sino que además veíamos las marcas de la corrida probablemente de este adolescente de tan solo 13 años hasta su vivienda, que se ubica allí a 2 pasos, 20 metros estaba la casa del hogar, y se ven las marcas con el rastro de sangre, evidentemente ya malherido, solicitando ayuda. Él fue el receptor de la mayor cantidad de disparos y es por ello que realmente termina falleciendo prácticamente en el acto, ni siquiera llegó a ingresar aquí al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez. El resto de los adolescentes que se encontraban con él de 15 años sí fueron trasladados a distintos efectores públicos para su atención, y hay uno que queda aquí internado aún en el ECA porque tiene mayor complejidad. Pero también estamos hablando de una zona donde los propios vecinos evitan hablar y hacer referencia a cuál sería el conflicto, con lo cual también uno puede establecer muchas interpretaciones. Lo que veíamos en el lugar es una enorme cantidad de zapatillas colgadas de los cables en esa esquina, una esquina que nosotros señalábamos, pertenecía, si se quiere, para este grupo que se ubicaba allí habitualmente, pero que también con eso simboliza mucho la problemática que hay en el barrio, que probablemente tenga relación directa con el narcotráfico. Exactamente. Pero no dejan de ser pibitos.
que tendrían que estar, como eso se autodefinen, ¿no? Y que tendrían que estar en la escuela o en un club o jugando con otros pibitos, haciendo deporte. Estos pibes no tienen que estar mezclados en este asunto, pero la realidad indica que sí ocurre. Y yo consulto esto, Gaby, ¿los disparos se efectuaron desde un vehículo en movimiento? La información con la que cuenta Fiscalía es que sí, transitaron con un automóvil y que dispararon directamente contra el grupo. Desconocemos si estaba dirigido específicamente a uno de los integrantes del grupo. Eso no lo podemos establecer, ni sabemos si todos ellos tendrían algún tipo de conflicto. Probablemente no, pero al menos alguno de los integrantes de este grupo sí, y es por ello que terminan recibiendo estos impactos de bala que de todos modos, más allá de que pudiera estar dirigido hacia una persona por un conflicto determinado, está claro que ponía en riesgo la vida de todos, pero porque claro, no se podía establecer hacia quién disparaban, y además por la cantidad de disparos contabilizados en el lugar, decíamos más de una decena, repartidos hacia esa esquina, hacia el montón podríamos decir, le podía tocar a cualquiera y lamentablemente termina perdiendo la vida este niño. Hablamos en el barrio con un vecino que de manera muy escueta nos contaba lo que ellos escucharon y la información que pueden dar. Ya cenamos todo con mi hermana y ya estuve acostado yo. Y después escuché los tiros nomás. ¿A qué hora habrá sido esto? Y no sé, eran como las 10:30 de la noche por ahí. Y después de ahí, bueno, cuando me levanté ya estaban todos afuera. Y no sé cuánto hay, no sé, 4 heridos por ahí, no sé. Y después de ahí no sé nada. ¿Cuántos disparos se oyeron aproximadamente? No sé cuántos eran, pero juntaron un montón de vainas, no sé. Así que por ahí, y bueno, ¿qué va a ser? ¿Las edades aproximadas de estos chicos? Y no sé, el que murió tiene, no sé, entre 13 y 14, me parece. Son todos chicos, son. Así que, y muy chicos son. Así que, bueno. ¿Cómo están en el barrio? Y acá estamos bien, por lo menos. Yo de mi casa mi laburo y hasta ahora, bueno, me parece, estamos bien, no sé. ¿Por qué les dispararon a estos chicos? Y no sé, señor. No sé, eso yo no sé nada de eso. Así que no. ¿Eran de juntarse en esa esquina? Y siempre estaban ellos ahí juntaditos, que se juntaban siempre. Son pibes que juegan a la pelota, eso, y no sé qué pasó. No, ni idea, eso yo no sé nada. Me llama la atención las edades, ¿no? Ajá. Y bueno, no sé cómo es el asunto. Uno cada cual le crían a su hijo y no sé cómo es. ¿Eran del barrio todos? No sé, porque yo casi no tengo contacto, casi veo algunos pibitos y eran de acá, pero después otros no. De ahí no sé nada yo. ¿Que falleció, lo conocen? Y sí, el pibito, el hijo de la vecina, de la casa de 2 pisos. Es ese que murió. Pero ¿Ya pudo socorrerlo en el momento? Sí, le vinieron, lo llevaron ellos, me parece. Pero no alcanzó, no sé si murió en el hospital. El pibito es. Pero después lo otro no sé nada casi porque cómo era el asunto, no sé. Bueno, ya el mismo testimonio, Gaby, deja entrever cómo es la situación. Hay marcadas diferencias entre algunos casos y los otros. En el caso de Virginia y su mamá, todos los vecinos salían a hablar y a contener a esa familia y a contar lo que pasó y a hablar con desesperación. Ahora uno recorre el barrio y hay un señor que se anima a decir unas pocas palabras y dice, y yo no sé en qué estaba, no sé, porque voy a casa, voy y vengo, no sé nada. No quieren ver, no quieren relatar, hay mucho miedo y se entiende también el miedo a las represalias. Yo preguntaba desde dónde disparaban porque digo, es un vehículo y son mayores de edad que deciden aniquilar a los pibes que están en la esquina, que si tienen vínculo o no con una actividad delictiva no dejan de ser menores, y en este caso un chiquitito porque tenía tan solo 13 años. Sí, mira, cuando uno empieza a analizar todos los casos que hemos estado informando en los últimos días, la verdad que uno no deja de pensar. Por ejemplo, el fin de semana se produjo un homicidio y lo que al menos nos decían algunas personas aquí del mismo Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, la persona, que es una mujer que fue asesinada el fin de semana, sí, se presume que iba a cumplir la misma función que la joven de 22 años, que aparentemente tenía un hijo de 5 años, se desconoce si estaba o no en el lugar, trabajando en un búnker de drogas y termina encontrando la muerte allí. Y aparentemente esta otra joven que resulta baleada y también asesinada el fin de semana, iba en reemplazo de esta joven de 22 años. O sea, estamos hablando de una problemática que evidentemente encuentra rápidamente fuerza de trabajo. Sí.
de manera muy sencilla y en base quizás a unos pocos pesos. Y en este ámbito también resulta muy sencillo captar a gente muy joven, como esta joven de 22 años que les relatábamos, como esta otra mujer, o como podemos vislumbrar en este caso podría haber algo relacionado. Todavía la Fiscalía no tiene información cierta, por eso queremos ser cautos, pero otra vez estamos hablando de la misma problemática, de gente muy joven, de chicos muy chicos que terminan de una u otra manera, directa o indirectamente vinculados a veces a problemáticas relacionadas siempre con el consumo de estupefacientes y con el narcomenudeo, porque quizás estos disparos no iban dirigidos a todo el grupo, sino a alguien en específico, pero evidentemente ya estamos hablando de adolescentes que están vinculados o porque cumplen alguna función o porque de vez en cuando tienen relación directa con personas que evidentemente tienen otro poder adquisitivo vinculado a este mercado ilegal. Con lo cual siempre estamos hablando más o menos de la misma problemática que va y vuelve sobre las mismas personas, gente muy joven, que no tiene experiencia y quizás ni sus propias familias a veces tienen conocimiento de quiénes son las relaciones que tienen hoy, también donde hay muchos contactos y donde los niños y los adolescentes y los jóvenes también se vinculan con otros a través de redes sociales y allí también se pierde un poco el control paternal y de las familias respecto a cuáles son sus acciones. Sí, sí.